¿Alguna vez has experimentado la sensación de que tu organismo clama por asistencia, pero te encuentras desorientado sobre cómo reaccionar a esos indicios? La sabiduría ancestral nos ofrece una revelación impactante en los proverbios, al afirmar que sus preceptos son una fuente de vitalidad para aquellos que los descubren y un bálsamo reconfortante para todo su ser. Estas palabras sagradas no solo nos desvelan el poder transformador que la revelación divina posee sobre el espíritu, sino que también atestiguan su capacidad para conferir sanidad a nivel corpóreo. En la presente jornada, profundizaremos en la manera en que el uso adecuado del lenguaje al dirigirnos a nuestro propio cuerpo, en consonancia con los principios celestiales, puede activar mecanismos de recuperación que no deben ser subestimados. Te desvelaremos cómo tus enunciados, armonizados con la convicción espiritual y la veracidad escritural, pueden ser el punto de partida de un prodigio de restablecimiento. ¿Te sientes preparado para asimilar las maravillas que la providencia tiene reservadas para ti? Desde el instante en que nuestros ojos se abren cada alborada, nuestro cuerpo inicia un diálogo constante con nosotros. En ocasiones, este diálogo se manifiesta con vehemencia, a través de la aflicción, el agotamiento o la patología. En otras instancias, se expresa con un silencio elocuente, mediante una languidez persistente que hemos llegado a normalizar e ignorar. Pero, ¿qué sucedería si te revelara que tu estructura biológica no fue concebida para una existencia de constante deterioro, sino para ser un fiel reflejo de la majestad divina? Esta verdad no es una quimera mística ni una máxima motivacional carente de fundamento. Se trata de una proclamación de origen celestial, plasmada desde los albores de los textos bíblicos. No olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más mensajes transformadores. En los albores del Génesis hallamos la siguiente afirmación: y creó Dios al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Esta declaración no solo establece la procedencia de tu existencia, sino que también define tu configuración, tu intrínseco valor y tu destino trascendente. Has sido modelado a semejanza del Creador, y esto abarca cada una de las partes que componen tu anatomía. Tu existencia no es el producto de un suceso fortuito de la biología, ni el desenlace de una cadena de coincidencias genéticas. Eres un diseño meticuloso, una auténtica obra maestra. La gran mayoría de nosotros ha escuchado en algún momento la noción de que nuestro cuerpo constituye el santuario del Espíritu Santo. Sin embargo, esta expresión, aunque familiar, en numerosas ocasiones no ha sido aprehendida en su verdadera profundidad. Primera de Corintios 6, 19-20 establece con una claridad meridiana: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esta afirmación trasciende la mera advertencia moral. Es una revelación de un poder inmenso que tiene la capacidad de transformar radicalmente tu manera de vivir, de cuidarte y de alcanzar la sanidad. Si el cuerpo es un templo sagrado, entonces posee una finalidad excelsa. No está predestinado a la decadencia sin sentido, sino a ser la manifestación palpable de la inminente presencia divina. Muchos tienen la creencia de que la sanación es únicamente una cuestión de convicción interna, y ciertamente lo es, pero también es un asunto de identidad esencial. Cuando asumes que tu ser corpóreo no es simplemente un conjunto de carne y huesos, sino el receptáculo donde reside lo imperecedero, algo trascendental se altera en tu fuero interno. Tus costumbres, tus ideaciones, tus enunciados, todo se armoniza con esta verdad revelada. Por ende, no podemos continuar dirigiéndonos a nuestro cuerpo como si fuera una maquinaria averiada, como si estuviéramos irrevocablemente sentenciados al sufrimiento perpetuo. Debemos cultivar la habilidad de reconocer su intrínseca dignidad espiritual y comenzar a enunciarle aquello que la divinidad ya ha proclamado sobre él. El Salmo 139, 13-14 atestigua: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este pasaje no es una simple pieza poética, sino una declaración espiritual de profunda resonancia. David comprendía que su estructura física, incluso en medio de sus debilidades, constituía una obra prodigiosa. Lo mismo aplica a tu ser. Tu cuerpo ha sido entrelazado por el Creador, fibra a fibra, célula a célula,
y cada componente de ti posee una razón de ser, incluso aquello que hoy te causa aflicción o angustia, incluso esa porción enferma, quebrantada o exhausta, fue originalmente concebida para irradiar vitalidad, no deterioro. El cuerpo puede estar experimentando tribulaciones, sí, pero no fue diseñado para permanecer en ese estado de forma perpetua. Reflexionemos sobre la figura de Jesús. Cuando vino al mundo, no se manifestó como un espíritu etéreo, sino encarnado en un cuerpo humano. Su carne sangraba, se fatigaba, experimentaba hambre. Sin embargo, también fue el canal a través del cual fluía el poder divino. Por medio de sus manos tocó a los leprosos, con su saliva sanó a los invidentes, y con su voz resucitó a los difuntos. Cada componente de su anatomía se encontraba en perfecta sintonía con la voluntad del Padre, y al resucitar, no lo hizo como una abstracción o como una fuerza invisible. Su cuerpo fue glorificado, consumió alimentos con sus discípulos, exhibió sus estigmas y caminó junto a ellos, que nos revela esto: que la divinidad valora el cuerpo, que lo espiritual y lo físico están intrínsecamente más conectados de lo que logramos imaginar. La enfermedad, en muchas ocasiones, se manifiesta cuando esa interconexión se fragmenta, cuando olvidamos que nuestra anatomía posee una dimensión espiritual que no puede ser desatendida, cuando ignoramos lo que la palabra divina expresa sobre ella y comenzamos a tratarla como un adversario o una carga. Sin embargo, hoy te encuentras aquí para alterar ese paradigma. Este es el día en que comenzarás a dirigirte a tu cuerpo como un santuario, no como una reclusión. Empezarás a armonizarlo con lo celestial, no con las estadísticas médicas. No estamos eludiendo la realidad de la aflicción o la patología, pero sí estamos aseverando una verdad superior. Tu cuerpo fue concebido para la vida, no para la disolución. En Proverbios 3, 7, 8 descubrimos una gema espiritual: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Observa con atención lo que se enuncia: salud al cuerpo y fortaleza al ser. Esto nos revela la existencia de un nexo indisoluble entre la reverencia espiritual y el bienestar físico. El temor reverente a la divinidad, el respeto por su palabra, el alejamiento de la iniquidad, no solo otorgan beneficios al espíritu, sino que también inciden directamente en el estado físico. Existe una promesa de restablecimiento vinculada a la docilidad, a la humildad y a la armonización con la verdad de Dios. ¿Y qué acontece cuando empezamos a comunicarle al cuerpo aquello que la divinidad ya ha establecido? Sucede lo que atestiguamos una y otra vez en las Sagradas Escrituras: el cuerpo reacciona, el cuerpo responde, el cuerpo obedece a la palabra enunciada. No olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para recibir contenido edificante. En Mateo 8, cuando Jesús tocó al leproso y le enunció: quiero, sé limpio, al instante su organismo fue restaurado, la lepra se desvaneció, pero ese milagro tuvo su origen en una declaración. La palabra liberada con convicción fue suficiente para reorganizar células, regenerar la piel y revertir años de devastación. Y si tú comenzaras hoy a dirigirte hacia tu cuerpo, y si tú también enunciaras con autoridad: quiero, sé limpio, quiero, sé fuerte, quiero, sé sano, porque no se trata únicamente de lo que pronuncias, sino de la autoridad con la que lo haces y de la fuente de la que emana. Cuando reiteras la palabra divina, no estás ideando una fórmula mágica, estás activando un principio imperecedero, estás recordándole a tu cuerpo su concepción original. Estás materializando en la esfera terrenal aquello que ya ha sido decretado en la esfera celestial. Recuerda cómo en Ezequiel 37, la divinidad instruyó al profeta para que se dirigiera a los huesos resecos. No le solicitó que los palpara ni que los moviera. Le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y fue cuando Ezequiel acató la orden y proclamó la palabra que los huesos comenzaron a unirse, a revestirse de tendones y carne, hasta conformar un ejército completo. ¿Te percatas? No existía nada más árido, más inerte, más inasequible que aquel valle, pero la palabra transformó lo inalcanzable. Si eso sucedió con huesos sin vida, ¿qué no podrá realizar la divinidad con tu cuerpo que aún respira? Muchos han aceptado los diagnósticos como sentencias irrevocables, han convertido la aflicción en una parte intrínseca de su identidad, pero la divinidad te susurra hoy que no fuiste concebido para vivir subyugado a una dolencia. Tú no eres tu diagnóstico, no eres tu historial clínico.
Eres prole del Dios Altísimo, y Él aún no ha concluido su obra en ti. El cuerpo puede haber sido golpeado, sí. Puede estar debilitado, pero mientras haya aliento en tus pulmones, existe una promesa activa sobre ti. Isaías 40, 29-31 nos ofrece esta esperanza. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es meramente poética, es una realidad. Es un elixir celestial que revitaliza los músculos, que oxigena el alma y que levanta al postrado. Y quizás te inquieras, ¿cómo inicio este camino? Comienzas por cesar de maldecir tu cuerpo con tus palabras, por dejar de reiterar expresiones como nunca me recupero, ya estoy mayor, siempre me encuentro enfermo, esto es genético, y empiezas a manifestar con convicción, mi cuerpo es el santuario de la divinidad. Poseo la mentalidad de Cristo, por sus heridas he sido sanado. El mismo espíritu que resucitó a Jesús habita en mí, no lo haces una única vez, lo haces a diario. Lo haces con fe inquebrantable, lo haces hasta que tu cuerpo recuerde que no estás solo, que posee un soberano, y que ese soberano es el sanador eterno. No has sido creado para meramente subsistir, has sido concebido para experimentar la plenitud de la vida. Tu cuerpo posee una memoria espiritual, una aptitud para regenerarse, para amoldarse, para robustecerse cuando es expuesto a la verdad revelada. No subestimes el impacto de tus palabras pronunciadas con convicción. El mismo Creador que habló y formó el cosmos con su voz te ha dotado de la habilidad para hablar y transformar tu entorno, y tu cuerpo es parte intrínseca de ese entorno. Hoy marca el comienzo de una nueva etapa. Hoy es el día en que dejas de ignorar tus sensaciones y comienzas a armonizar lo que eres con lo que la divinidad ya ha declarado que eres. La sanación no es un destino remoto, es un proceso que se inicia cuando reconoces tu diseño divino. Dios no incurrió en errores al crearte. No concibió un cuerpo predestinado al fracaso. Él diseñó una estructura sagrada capaz de albergar su gloria, y ese diseño persiste aguardando ser activado por tus palabras, por tu convicción, por tu docilidad. Comienza hoy mismo. Enúnciale a tu cuerpo lo que la divinidad ha decretado y observa cómo el proceso de restablecimiento comienza a manifestarse, no por potestad humana, sino por el poder de su palabra viva. Mantente conectado con milagros del Espíritu Santo para seguir creciendo en tu fe. El cosmos fue creado mediante la voz divina. En los albores de todo, no existía herramienta ni material preexistente, solo una voz. Y con esa voz se configuraron los cielos, la tierra, la luz, los océanos, las plantas, los seres vivos. Génesis 1:3 proclama, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa declaración contiene uno de los secretos más trascendentales de la creación. Aquello que es pronunciado con autoridad espiritual, en conformidad con la voluntad divina, posee la capacidad de materializarse. No es un concepto esotérico, sino un principio imperecedero, y ese principio sigue activo en la actualidad, no solo en el macrocosmos, sino en tu fuero interno. Tus palabras no carecen de efecto, tus labios no están desvinculados de tu organismo, lo que proclamas con tu boca empieza a configurar la realidad de tu ser. Así como la palabra divina dio origen a mundos, también puede restaurar órganos, reconstruir tejidos, revitalizar células. Proverbios asevera sin ambajes. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora, es una ley espiritual que opera con la misma exactitud que la ley de la gravitación. Cada vez que te expresas, estás sembrando en el terreno de tu propio cuerpo. Cada vocablo que liberas sobre ti mismo es una semilla que germinará, ya sea para conferir bienestar o para generar enfermedad. Lo que enuncias con asiduidad se convierte en aquello que tu organismo reconoce como veraz. Cuando te escuchas reiterar, estoy exhausto, nunca mejoro, esto no tiene solución, estás programando a tu sistema interno para la claudicación. Pero cuando comienzas a armonizar tu expresión con lo que la divinidad ya ha manifestado, el cuerpo se ajusta, responde, obedece. Jesús fue explícito al dilucidar esta facultad. En Marcos declaró, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Observa que no enunció lo que piense ni siquiera lo que ore en silencio, sino lo que diga. El poder reside en la proclamación con convicción.
No es la emoción lo que desplaza montañas, es la palabra hablada con seguridad. Si Jesús afirmó que puedes dirigirte a una montaña y ésta obedecerá, ¿qué crees que puede acontecer cuando le hablas a tu cuerpo, a tus órganos, a tus huesos, con esa misma autoridad? En el Salmo 107, 20 encontramos una revelación espiritual que persiste vibrante, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra que la divinidad emite no es meramente un mensaje, es un catalizador activo de metamorfosis, y tú posees la facultad de activarla. Cada vez que pronuncias una promesa divina sobre tu bienestar, estás enviando esa palabra como un emisario para operar en beneficio de tu organismo. No importa cuán avanzada parezca la patología, no importa cuán irreversible se muestre el diagnóstico, la palabra de Dios no tiene restricciones biológicas. Penetra donde el bisturí no puede, actúa donde el fármaco flaquea, llega donde la ciencia se detiene. Isaías lo corrobora al afirmar: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto implica que cuando tú reiteras lo que la divinidad expresó, no estás improvisando. Estás reactivando su designio original. Su palabra no retorna sin haber producido un efecto, y cuando esa palabra es pronunciada por ti con fe, su trayectoria no se altera. Se dirige precisamente a donde debe ir y cumple con exactitud lo que le fue encomendado. Si enuncias, por sus llagas he sido sanado, estás armonizando tu expresión con Isaías 53:5. Y esa armonización no es pasiva, es activa. Declara hostilidad a aquello que se opone al diseño divino en tu cuerpo. Job 22:28 declara: determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinar es enunciar con resolución, con seguridad, con convicción, no con dubitación ni con resignación. Cuando decidas que tu cuerpo responderá a la verdad de la divinidad, cuando lo proclames con fe, esa palabra se tornará inquebrantable, se establecerá, y la luz comenzará a irradiar sobre las áreas sombrías de tu bienestar. No porque tú poseas potestad intrínseca, sino porque estás empleando la herramienta imperecedera que la divinidad te confirió, su palabra en tu expresión. Para más contenido que fortalezca tu fe, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Salomón asimiló esta verdad con honda percepción. En Eclesiastés 5:6 advirtió: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue un error. Cada una de tus palabras es percibida en el ámbito espiritual. No existe declaración neutral. Todo lo que enuncias genera una reacción, ya sea para edificar o para destruir. Si la expresión posee la facultad de activar realidades, entonces resulta imprescindible que guardes lo que pronuncias sobre tu organismo. No puedes proclamar constantemente la enfermedad y aguardar la sanidad. No puedes reiterar la frustración y anhelar la serenidad. Tu cuerpo se forma, se nutre y se restaura con aquello que asimila. Y una parte considerable de lo que asimila proviene de ti. La divinidad instruyó a Josué, antes de su ingreso a la tierra prometida, algo que trasciende el ámbito bélico. Le manifestó en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Observa que no enunció de tu mente ni de tu corazón, sino de tu boca, porque lo que se reitera con la expresión modela la cognición y se arraiga en el fuero interno. Y cuando la palabra divina permanece en tu expresión, no como una fórmula vacía, sino como una verdad encarnada, todo tu sendero comienza a prosperar, y eso incluye el sendero de la sanación. No se trata de repetir frases sin sentido, no es un acto supersticioso, es obediencia activa, es utilizar aquello que la divinidad nos otorgó como arma, como protección, como instrumento de restablecimiento. Efesios 6:17 denomina a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Una espada no es meramente ornamental, se emplea para seccionar, para penetrar, para superar. Cuando tú pronuncias esa espada, estás seccionando las falsedades que la aflicción ha sembrado. Estás penetrando en el espíritu con la verdad. Estás venciendo los argumentos que han subyugado tu bienestar. El apóstol Pablo comprendió esta dinámica al enseñar en Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la salvación, en su acepción más amplia, comprende liberación, redención, restablecimiento. No es únicamente para el espíritu, también lo es para el cuerpo. La confesión activa aquello que el corazón cree,
Si no confiesas, no liberas, si no hablas, no transformas. Por ello, resulta tan crucial que aprendas a comunicarle a tu cuerpo lo que la divinidad ha manifestado, aunque aún no lo percibas, aunque no lo visualices de inmediato. Jesús mismo aplicó esta costumbre al enfrentarse a situaciones físicas. En Marcos 5:41, cuando levantó a la hija de Jairo, no realizó una oración extensa, simplemente habló. Talita Kumi, que se traduce como niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, la niña se incorporó y comenzó a deambular. La directriz fue directa, nítida, con autoridad. Así es como se habla cuando se conoce la voluntad del Padre. Así es como tú debes comenzar a comunicarte con tu cuerpo, con claridad, con orientación, con convicción. No desde la inquietud, sino desde la certeza de que un poder superior respalda cada palabra que pronuncias con fe. En Lucas 17:6 Jesús enunció: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Observa de nuevo, no dijo que lo pensarías ni que lo desearías. Dijo que lo dirías. El árbol obedecería a lo que tú enunciaras, y si un árbol puede responder a una palabra de convicción, cuanto más lo hará tu cuerpo, que fue concebido a imagen de Dios. No estás pronunciando al vacío, estás comunicándote con el santuario donde reside el Espíritu. Estás dirigiéndote a la creación divina, a una estructura viviente que reconoce la voz del Creador en tus labios. En Hebreos 4:12 se nos revela que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más incisiva que cualquier espada de doble filo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que pronuncias no está inerte, está viva, no es pasiva, es eficaz. Cuando la proclamas, penetra hasta lo más recóndito de tu ser. No solo para revelar, sino para sanar, para ajustar, para rectificar lo que se encuentra desalineado. Es por ello que la disciplina de enunciar la palabra no es una opción. Es vital, tan necesaria como el acto de respirar. Todo lo que posee vida responde a la voz. El océano obedece, los vientos se apaciguan, los espíritus malignos huyen, los cuerpos se armonizan. Todo se somete a la voz apropiada. Tu cuerpo está aguardando una voz que lo dirija, que lo instruya, que lo libere de cadenas imperceptibles. No permanezcas en silencio, no te conformes, no reiteres lo que el mundo proclama sobre tu salud, reitera lo que el cielo ha establecido, porque esa reiteración no carece de valor. Es semilla, es espada, es medicina, es vida. Las palabras que brotan de tu expresión están moldeando tu sistema, están instruyendo a tus células, están informando a tu cognición, están robusteciendo o debilitando tu sistema inmunitario. Lo que enuncias de manera constante, tu cuerpo lo adoptará como lo habitual. Por ello, si la divinidad te ha declarado sano, no tienes facultad para declararte quebrado. Si Dios ha manifestado que eres fuerte, no tienes derecho a enunciar que estás acabado. Si la divinidad ha prometido vida en abundancia, no puedes proclamar muerte prematura. El tiempo del silencio ha concluido. Este es el momento de abrir tu expresión con un propósito definido, de proclamar la palabra con firmeza, de comunicarle a tu cuerpo que está al servicio del reino, de hablarle como se le habla a un instrumento sagrado, de recordarle que fue concebido para resistir, para levantarse, para sanar, porque no estás solo ni desarmado. Estás provisto de la palabra viva, y esa palabra, cuando es pronunciada con fe, nunca falla. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y comienza a experimentar el poder de la palabra en tu vida. Muchos tienen la convicción de que la enfermedad se origina en el organismo, pero las Escrituras revelan que su génesis, en numerosas ocasiones, se encuentra en un espacio más recóndito. El alma, no todo malestar físico, es una consecuencia directa de una dolencia biológica. Existen aflicciones que no son visibles en una radiografía. Hay agotamientos que no encuentran explicación en los exámenes médicos. Son indicios de algo que ha permanecido oculto en el corazón por demasiado tiempo. El cuerpo se expresa cuando el alma calla, y si no prestamos atención a tiempo a ese silencio emocional, comienza a traducirse en síntomas, desequilibrios, patologías que el espíritu ha estado clamando desde hace mucho. David, el rey conforme al corazón de Dios, experimentó esta verdad con intensidad. En el Salmo 32:3-4 confesó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sus palabras no describen una simple tristeza.
Hablan de un deterioro físico profundo, provocado por una carga espiritual y emocional que no había sido liberada. David había pecado, y mientras mantenía ese pecado en secreto, su cuerpo comenzó a marchitarse. Su silencio interior se convirtió en quebranto físico. Esta conexión no es simbólica, es una realidad. Lo que reside en el corazón se manifiesta tarde o temprano en el organismo. La amargura no solo altera los pensamientos, también corrompe la salud. El resentimiento no solo endurece el carácter, también debilita el sistema inmunitario. La culpa no solo priva de la paz, también roba el sueño, la energía, el equilibrio hormonal. Cuando se ignoran las emociones, se expone el cuerpo a una contienda que no puede ganar por sí solo. El alma herida deja fisuras que permiten que el organismo comience a deteriorarse lentamente, como una edificación que es socavada desde su interior mientras su fachada parece estable. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura no es meramente un sentimiento negativo, es una semilla espiritual que si no es arrancada, comienza a expandirse, afectando las relaciones, la cognición, las decisiones y finalmente el cuerpo. No se puede avanzar en un proceso de sanación mientras esa raíz permanezca viva. El cuerpo no puede florecer si el alma se encuentra infectada por heridas que no han sido entregadas a la divinidad. Jesús, al sanar a muchos, no solo se concentró en sus condiciones físicas, en múltiples ocasiones abordó primero su estado interior. Al paralítico que fue descendido por el techo, antes de enunciarle: levántate y anda, le dijo: tus pecados te son perdonados. Para los presentes esto parecía fuera de lugar, pero Jesús comprendía que la parálisis no siempre se origina en las extremidades. Hay parálisis que nacen del pecado no confesado, de la vergüenza que inmoviliza, del peso que oprime desde dentro. El perdón que ofreció no fue un acto superfluo. Fue la clave que desató lo que se encontraba atado en el alma para luego manifestarse en la sanidad del cuerpo. El Salmo 38, también redactado por David, es otra evidencia contundente. Él dice: no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Las consecuencias del pecado no eran únicamente espirituales, eran físicas. La ausencia de paz interior se transformó en enfermedad exterior. Y no porque la divinidad estuviera castigándolo, sino porque el alma no fue creada para soportar la culpa. El pecado no resuelto interrumpe la paz, y donde no hay paz, el cuerpo comienza a manifestar indicios de desequilibrio. La Escritura es inequívoca en cuanto al influjo de las emociones en la salud. Proverbios 17:22 declara: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No es un proverbio meramente retórico, es una afirmación espiritual con consecuencias tangibles en el ámbito físico. Un corazón que vive en júbilo y libertad genera vitalidad en el cuerpo, pero un espíritu abatido, cautivo en la melancolía o en la angustia no resuelta, comienza a deteriorar los huesos, los órganos, la vitalidad misma. Lo que se alberga en el fuero interno se convierte en una condición corpórea. No es ilusionismo, es diseño espiritual. Cuando Jesús impartía enseñanzas sobre el perdón, no lo hacía únicamente como un principio ético. Lo hacía como una necesidad fundamental para el alma y el cuerpo. En Marcos 11:25 enunció: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar no es un favor que se le concede a otro, es una puerta que se abre para que fluya la gracia, la paz y en muchas ocasiones la sanidad. El rencor es un tóxico de acción lenta que contamina desde el alma hasta los tejidos del organismo. El perdón es el antídoto que purifica ese veneno y permite que el cuerpo respire nuevamente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, al referirse a la cena del Señor, realizó una declaración profunda que vincula lo espiritual con lo físico. Escribió: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No discernir el cuerpo no era simplemente una falta de deferencia, era una ausencia de armonización espiritual, era participar sin autoexamen, sin arrepentimiento, sin purificación interna.
Y la consecuencia de ese descuido espiritual se manifestaba en enfermedad física. El cuerpo responde al estado del alma, y la salud espiritual no puede ser desvinculada de la salud corporal. En Santiago 5:16 encontramos un principio restaurador: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. El acto de confesar, de abrir el corazón, de exponer aquello que ha permanecido oculto, activa un proceso de sanación, no porque la confesión posea poder intrínseco, sino porque quiebra el ciclo del encubrimiento. Aquello que se oculta se robustece en la penumbra, aquello que se expone a la luminosidad comienza a extinguirse. Y cuando el alma es liberada del peso del pecado o del dolor reprimido, el cuerpo recibe permiso para iniciar su restablecimiento. Hay dolencias que no requieren más medicación, sino más rendición. Hay organismos que no necesitan otro diagnóstico, sino una purificación profunda del alma. No es una negación de la ciencia, es el reconocimiento de una verdad superior. El espíritu humano no fue concebido para acumular animadversión, ni vergüenza, ni temor. Cada emoción que no es entregada a la divinidad se convierte en una carga que afecta directamente la salud. Por ello, Proverbios 4:23 nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no es meramente el epicentro de las emociones, es la fuente que irriga vitalidad. Si está contaminado, todo lo que fluye a través de él se ve afectado. Cuando el corazón está libre, el cuerpo responde. Cuando hay paz interior, los procesos de sanación se aceleran. Cuando el alma es restaurada, el cuerpo encuentra fuerzas renovadas. El descanso emocional es un componente esencial de la restauración física. Por ello, Jesús invitaba con tanta asiduidad a la rendición interior. En Mateo 11:28 enunció: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no era solo mental, era integral. Era un reposo que sanaba, que renovaba, que reconfiguraba el sistema completo, porque quien se entrega al descanso del alma permite que el cuerpo también cese de luchar contra cargas que no le corresponden. La oración no es únicamente un medio de petición, es un acto de purificación espiritual. Es el espacio donde el alma se despoja y el cuerpo halla alivio. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz que excede toda comprensión tiene un efecto tangible en el cuerpo. Protege, estabiliza, regula. No se puede vivir en sanidad mientras se habita en la zozobra. La preocupación constante enferma. La paz que emana de Dios restaura. La verdadera sanación se inicia cuando se reconoce que el cuerpo no es autónomo del alma. No se puede tratar una parte sin considerar la otra. El diseño divino es integral. No disocia lo físico de lo espiritual, sino que los entrelaza. Lo que acontece en el fuero interno se refleja en el exterior. Y cuando el corazón es sanado, el cuerpo lo percibe, el rostro lo exhibe. La energía retorna, la enfermedad comienza a ceder, porque el alma en paz es un terreno fértil para que florezca la salud. Y ese terreno solo se cultiva con verdad, con arrepentimiento, con perdón, con comunión. La sanación integral no es una concepción contemporánea, es un principio imperecedero. Jesús lo demostró en cada prodigio. Restauraba el cuerpo, pero también el alma. Tocaba la piel, pero también liberaba el corazón. Y esa misma obra sigue vigente en la actualidad, pero no se puede obviar que existen dolencias que se originan en el alma herida. No se puede cubrir con fármacos lo que requiere restauración espiritual. Por ello, si tu cuerpo está padeciendo, examina tu alma. Si tu vigor se ha desvanecido, revisa tu corazón. Si la sanidad no se manifiesta, pregunta si hay algo que aún no ha sido entregado a la divinidad, porque cuando el alma se rinde, el cuerpo comienza a sanar. No te pierdas ningún mensaje, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. El cuerpo acata lo que el espíritu reverencia, y el espíritu solo puede estar en armonía cuando camina bajo la potestad divina. La sanidad no se manifiesta en entornos de insubordinación, porque aquello que contradice el orden celestial produce desorientación, y donde hay desorientación, no puede haber restablecimiento. No se trata de esfuerzo humano ni de mérito religioso, sino de alineación. Cuando el corazón se armoniza con los senderos del Señor,
el alma reposa, el espíritu se robustece y el cuerpo lo refleja. La docilidad no es una carga, es una puerta que conduce a una existencia en equilibrio porque el orden divino no reprime, establece salud. Desde los primeros volúmenes de las Escrituras, la divinidad deja patente que la obediencia conlleva una consecuencia directa sobre el cuerpo. En Éxodo 15, 26, Dios declara: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Esta promesa no es simbólica, es literal. Existe una relación intrínseca entre escuchar su voz, caminar en rectitud y experimentar protección física. No se trata de una obediencia legalista, sino de una conexión viviente. Escucharle es aproximarse a su esencia, y en esa cercanía no hay espacio para que la enfermedad arraigue. El cuerpo no fue concebido para vivir fragmentado entre la voluntad divina y los anhelos del mundo. Cuando se vive en esa tensión constante, lo primero que se agota es el sistema interno. La desobediencia abre fisuras imperceptibles, brechas por donde se filtran la ansiedad, el desasosiego, la aflicción. Pero cuando hay docilidad, cuando la vida se somete con sinceridad a los principios celestiales, algo se estabiliza internamente. Lo que estaba desequilibrado encuentra reposo, lo que estaba alterado se calma, el cuerpo comprende el lenguaje del alma en paz. La historia del pueblo de Israel en el desierto es una lección viviente de esta realidad. No estaban expuestos a condiciones sanitarias óptimas, no había acceso a remedios ni hospitales ni refugios médicos, pero mientras obedecieron, mientras se desplazaban bajo la nube y el fuego, ninguno enfermó. En el Salmo 105:37 se enuncia: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. La protección era completa, no porque sus cuerpos fueran inmunes, sino porque estaban caminando bajo una promesa de obediencia. Dios mismo los sostenía, era su sustento, su sanador, su escudo, y el cuerpo respondía a esa cobertura. El cuerpo humano fue diseñado para funcionar en armonía con el Creador. Cuando esa armonía se rompe, se produce desgaste. Cuando se restaura, regresa la vitalidad. La obediencia no se limita a evitar el mal, es caminar en lo virtuoso. Es seleccionar aquello que confiere vida, lo que edifica, lo que conecta con la verdad imperecedera. Y esa elección tiene un efecto directo en la salud. Deuteronomio 7:15 lo confirma. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. La promesa no es genérica, es para el obediente, no para el perfecto, sino para aquel que escucha, cree y actúa en consecuencia. En la obediencia hay protección, en la obediencia hay sanidad, en la obediencia hay reposo. Cuando el corazón se somete a la voluntad del Padre, se desactiva el ciclo de deterioro, el alma cesa de luchar y el cuerpo cesa de resistir. Porque muchos síntomas no son más que el reflejo de una existencia interna que ha extraviado su rumbo. Pero cuando esa dirección se recupera, cuando se decide retornar al sendero del Señor con sinceridad, el cuerpo recibe el influjo de esa determinación. Romanos 6:16 plantea una verdad incisiva: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? La obediencia es siembra. Lo que se obedece determina el fruto. Si se obedece al pecado, el fruto es la muerte. Si se obedece a la divinidad, el fruto es la vida. Y esa vida no es únicamente espiritual. Es integral, afectando la cognición, las emociones, los órganos, porque el cuerpo siempre recoge lo que el alma siembra. Y el alma siembra desde la obediencia o desde la insubordinación. En Juan 5:14, después de sanar al paralítico, Jesús le manifestó: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La instrucción fue inequívoca. Obedecer después de ser sanado era parte del proceso. No era una amenaza, era una advertencia amorosa, porque regresar al pecado es regresar a lo que enferma. Y si el alma regresa a aquello que la quebrantó, el cuerpo también volverá a fragmentarse. Pero si se camina en obediencia, se establece una nueva dirección, una ruta de restauración continua que abarca cada componente de nuestro ser. No hay medicina más eficaz que una conciencia inmaculada. No hay descanso más profundo que la certidumbre de que se está caminando en la voluntad divina. Esa paz no se obtiene con remedios. Se alcanza con entrega.
Y esa entrega, cuando es sincera, se manifiesta en obediencia cotidiana, no como una carga impuesta, sino como una decisión de amor. Porque quien ama a Dios guarda sus mandamientos, y quien guarda sus mandamientos se posiciona bajo una cobertura que transforma no solo el alma, sino también la carne. El cuerpo no requiere únicamente reposo físico, necesita la seguridad de que está siendo guiado por una alma que ha decidido rendirse. En esa rendición nace la fortaleza. En esa rendición nace la restauración. Obedecer no es perder autonomía, es recuperar el diseño original, es retornar a caminar en aquello que siempre estuvo planificado. Y cuando eso sucede, el cuerpo lo reconoce, se reajusta, se sana, porque fue concebido para funcionar bajo el gobierno celestial, no bajo el desorden del ego. La obediencia no es meramente un mandato, es un sendero seguro hacia la vida en abundancia. Visita el canal Milagros del Espíritu Santo para más conocimiento que cambiará tu vida. La fe no es una emoción efímera ni una disposición optimista frente a las adversidades, es una fuerza espiritual viva que ejerce efectos concretos sobre el cuerpo. Es una sustancia imperceptible con un impacto tangible. Hebreos 11:1 lo declara sin ambigüedad, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe visualiza antes de que los ojos perciban, la fe palpa antes de que las manos alcancen, la fe sana antes de que los síntomas se desvanezcan. No porque ignore la realidad, sino porque responde a una realidad superior. No niega la enfermedad, pero afirma una verdad más excelsa. El Dios que prometió restauración no falla. A lo largo de los evangelios, cada vez que Jesús sanó, hubo un elemento común que actuó como puente entre la necesidad y el prodigio, la fe. En Mateo 9:22, cuando la mujer con flujo de sangre se aproximó con la aspiración de tocar el manto del Maestro, Jesús se volvió y le dijo: «Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado». No fue el manto, no fue el contacto físico, fue la fe la que activó el poder. La fe es el conducto que abre el paso a lo sobrenatural. Es el idioma que el cuerpo comprende cuando ya no hay vigor ni raciocinio. Es el remedio que la divinidad ha dispuesto para aquellos que se atreven a creer, incluso cuando todo lo demás ha fracasado. La fe no depende del ambiente, ni de las coyunturas, ni de los síntomas. Nace en el corazón que ha resuelto tomar la palabra de Dios como absoluta, incluso por encima de la aflicción. Romanos 4:20-21 habla de Abraham y enuncia que tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa convicción es sanadora porque el cuerpo se robustece. Cuando el espíritu se afianza en lo eterno, lo que se cree con firmeza comienza a generar orden en el fuero interno. La fe renueva no solo el alma, también impulsa la regeneración física, porque quien cree le otorga al cuerpo una instrucción nítida. Seguimos vivos, seguimos firmes, seguimos aguardando lo que el cielo ya decretó. En Lucas 17:19, después de sanar a uno de los 10 leprosos que regresó a dar gloria a Dios, Jesús le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Una vez más, la fe como agente de restauración no fue una acción aislada de Jesús, fue un patrón espiritual. Cada vez que la fe se activaba, el cuerpo se ajustaba. Cada vez que alguien decidía creer lo imposible, se hacía posible. La fe no solo altera la perspectiva, cambia la condición, porque conecta lo limitado con lo ilimitado. Y cuando lo divino toca lo humano, la carne obedece. Santiago 5:15 lo afirma con claridad: «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará». No dice la oración emocional, ni la oración repetida sin convicción, habla de la oración que nace de la fe. Esa fe no siempre clama, pero siempre declara. No siempre se siente, pero siempre se afianza, porque no depende del estado emocional, sino de la confianza absoluta en que la divinidad cumple lo que promete. Esa oración mueve la mano de Dios y con ella, la restauración comienza. El cuerpo responde a la oración de fe porque esa oración está imbuida de palabra viva, de verdad imperecedera, de poder que trasciende la materia. Cuando se cree, el cuerpo se armoniza, no de forma automática ni mecánica, pero sí progresiva y firme, porque la fe persistente genera ambientes donde lo milagroso se torna habitual. Marcos 11:24 lo enseña con autoridad: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». No se trata solo de solicitar. Se trata de creer mientras se pide. Se trata de enunciar con certidumbre, de aguardar con esperanza activa,
de proclamar con expresión firme lo que la divinidad ya ha prometido, y esa firmeza interna se traslada al sistema físico. El corazón late de manera distinta, la cognición se estabiliza, el cuerpo entero entra en una dinámica de restauración porque la fe crea estructuras internas donde el desorden antes imperaba. La fe también protege, es un escudo. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entre esos dardos se hallan los pensamientos de desesperanza, los diagnósticos que paralizan, los síntomas que aterrorizan. La fe los extingue, los neutraliza, y al hacerlo, protege al cuerpo del estrés, del desgaste, del debilitamiento que produce el temor. Porque cuando el corazón está cubierto, el cuerpo se sostiene. Cuando el alma está resguardada, la carne resiste. El poder de la fe no reside en su magnitud, sino en su origen. Jesús enunció en Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se moviera y lo haría. La fe no necesita ser enorme. Necesita ser genuina, y una fe genuina, aunque diminuta, puede provocar reacciones poderosas, puede desplazar montañas internas, liberar sistemas bloqueados, restaurar órganos que parecían inactivos. Porque la fe no depende del tamaño del problema, depende del tamaño de la verdad que se cree. Hablarle al cuerpo con fe es hablarle con el lenguaje celestial. Es comunicarle a la carne lo que el espíritu ya ha comprendido. Es recordarle que existe un plan superior, una voluntad perfecta, una promesa que se mantiene vigente. Es mirar más allá de la aflicción y decir: aunque aún no lo visualizo, ya está realizado, porque la fe no requiere pruebas visibles, se nutre de la fidelidad divina, y esa fidelidad es sanadora. Es el sustento que robustece los huesos, que proporciona energía al fatigado, que hace que lo inalcanzable comience a tomar forma con cada palabra pronunciada con convicción. El cuerpo escucha cuando la fe se expresa, se detiene, se ajusta, se activa, porque la fe no es únicamente creencia, es sustancia viva, y cuando esa sustancia es liberada con autoridad, no hay sistema que pueda oponer resistencia. El proceso se inicia, la vida se impone, la restauración avanza, no por lógica humana, sino por designio celestial. La voz del Hijo de Dios no solo impartía enseñanzas, liberaba o instruía. Su voz ordenaba. Cuando Jesús hablaba, la materia obedecía, las enfermedades se retiraban, los cuerpos se armonizaban, los espíritus se sometían. No lo hacía impulsado por una emoción. Lo hacía desde una posición de autoridad. Él hablaba como quien posee prerrogativa, y esa autoridad no era solo para él. Fue transferida, fue otorgada a quienes creen, fue impartida a aquellos que caminan bajo su advocación y que comprenden que la palabra pronunciada con fe, en consonancia con la voluntad del Padre, no cae en el vacío sin propósito. En Mateo 10:1, Jesús convocó a sus discípulos y les confirió autoridad para sanar dolencias y expulsar espíritus malignos. Esta transferencia no fue meramente simbólica. Fue práctica, eficaz y vigente. Esa autoridad no se extinguió con ellos, es una herencia espiritual. Lucas 10:19 afirma: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa potestad abarca la facultad de hablar al cuerpo con instrucciones nítidas y eficaces, porque no se está hablando desde el temor, sino desde la identidad. Aquel que ha sido autorizado por el cielo no implora, decreta, no se doblega, se levanta, no se conforma, se armoniza con lo eterno y proclama lo que la divinidad ya ha manifestado. Cuando le hablas a tu cuerpo desde esta dimensión, no estás reiterando expresiones religiosas, estás activando decretos divinos, estás ejerciendo el gobierno espiritual que te fue concedido en Cristo. En Romanos 8:11 se declara: «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros». Ese espíritu no es pasivo, ese espíritu no es ornamental, es poder vivificador, es energía celestial capaz de regenerar lo que ha sido dañado, de restaurar lo que fue cercenado, de devolver la vida a lo que parecía inerte. Y ese espíritu reside en ti. No es el cuerpo quien tiene la última palabra, no es el diagnóstico, no es el síntoma, no es la aflicción, es el espíritu. Y tú, como santuario viviente de ese espíritu, posees el derecho y la responsabilidad de hablarle a tu cuerpo con palabras imbuidas de autoridad celestial. Ya no puedes continuar hablando desde la desesperanza.
Ya no puedes seguir alimentando la desorientación con declaraciones de derrota. Ahora hablas como alguien que ha sido revestido con la potestad de lo alto. Ahora le comunicas a tu cuerpo lo que el cielo ya decretó. Cuando Jesús se encontró con el hombre con la mano seca en Marcos 3:5, no se dirigió a la enfermedad. Se dirigió al hombre con un mandato: extiende tu mano, y al extenderla la mano fue restaurada, que fue lo que provocó el prodigio. Una palabra con autoridad, una orden que desafiaba lo inalcanzable, una instrucción que rompía con la limitación física. No le dijo intenta moverla, le dijo extiéndela. Había poder en su voz porque no hablaba desde el temor a que no ocurriera nada, hablaba desde la certidumbre de que la palabra que emana de Dios no regresa sin cumplir su propósito. Ese mismo principio reside en tu expresión, en tu lengua hay poder. Proverbios 18:21 lo expresa: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada vez que le comunicas a tu cuerpo: estás enfermo, no puedes más, esto es demasiado, estás sembrando la muerte, pero cuando le dices: eres santuario de Dios, te armonizarás con la verdad celestial, por sus llagas has sido sanado, estás liberando vida. Y el cuerpo responde no de forma instantánea o mágica, sino conforme al principio imperecedero. Lo que se siembra, se cosecha, y la cosecha de palabra armonizada con la divinidad es restauración. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y recibe diariamente palabras de vida y poder. Isaías 55:11 es un ancla firme: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La divinidad no se expresa por hablar. Cada una de sus palabras tiene un destino, una misión, una asignación. Cuando tú tomas esa palabra y la haces tuya, cuando la pronuncias desde el espíritu y no desde la reiteración mecánica, entonces esa palabra también tiene una misión sobre tu cuerpo y cumplirá lo que le fue encomendado hacer. Sanar, restaurar, reordenar, despertar lo inactivo, levantar lo postrado. El cuerpo necesita escuchar la voz del espíritu, no la del temor. Cuando el espíritu se colma de verdad, la expresión se llena de autoridad. Ya no se dice tal vez, ahora se dice según está escrito. Ya no se dice no puedo más. Ahora se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No es una frase de consuelo, es un decreto de vigor activo. Es palabra viva que inyecta energía a la alma y al cuerpo cuando se pronuncia con fe. Jesús enseñó que nuestras palabras son el reflejo de lo que reside en el corazón. Mateo 12:34 lo expresa así: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está repleto de promesas, tu expresión proclamará sanidad. Si tu corazón está colmado de verdad, tu expresión no dará cabida a la derrota. Por ello, resulta tan crucial llenar el corazón con lo que la divinidad ha manifestado, porque lo que se reitera con autoridad desde ese lugar produce fruto. Y ese fruto no es intangible, es visible, es real, es carne que se renueva, es sangre que se purifica, es cognición que se estabiliza. Dios se dirigió al profeta Ezequiel en el valle de huesos secos, le manifestó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. No le dijo que orara por ellos en silencio, ni que los rodeara con compasión, le dijo que les hablara, que profetizara. Y cuando lo hizo, los huesos comenzaron a unirse. La carne volvió a cubrirlos, el aliento regresó, el poder residía en la palabra hablada, y esa misma palabra reside hoy en tu expresión. No requieres más condiciones, necesitas más convicción. No requieres pruebas visibles, necesitas fe activa. La palabra que tú proclames desde la autoridad que te fue conferida posee el mismo principio que operó en Ezequiel. Lo que pronuncias en obediencia a la divinidad, lo observas manifestarse en el cuerpo. Tu cuerpo necesita orientación, no compasión, necesita instrucción, no lástima. No fue concebido para ser guiado por la aflicción, fue creado para responder a la voz del Espíritu. Cuando esa voz se armoniza con la voluntad divina, entonces el cuerpo sabe qué hacer. No se trata de imponerle algo a la fuerza, se trata de revelarle quién eres en Cristo, se trata de recordarle que su soberano es el Creador. Se trata de enseñarle que no fue diseñado para el deterioro, sino para la manifestación de la gloria de Dios. En 2 Corintios 4:7 Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tu cuerpo es ese vaso, y dentro de él habita un poder que no es humano. Pero ese poder se activa cuando el vaso se dispone,
cuando se libera la palabra, cuando se ejerce la autoridad, no porque tú poseas poder por ti mismo, sino porque te conectas con la fuente que no falla. La divinidad no requiere que comprendas cómo operará, solo necesita que pronuncies lo que Él ha manifestado, que declares lo que ya fue establecido, que proclames lo que ya fue escrito. El cuerpo no responde a la dubitación, responde a la fe, no obedece al temor, obedece a la verdad. Y tú posees en tu expresión el arma más potente del reino. La palabra de Dios pronunciada con autoridad, no para manipular, sino para armonizar, no para controlar, sino para restaurar. Cada vez que te incorporas y le dices a tu cuerpo, hoy te levantas en el poder del Espíritu, estás sembrando una orden en el campo del prodigio, y esa orden no se desvanece, se arraiga, se robustece, se ejecuta. Ya no hables desde lo que percibes, habla desde lo que crees. Ya no hables desde la aflicción, habla desde la promesa. Ya no hables desde el diagnóstico, habla desde la autoridad. Porque el mismo Jesús que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, hoy te dice, habla tú también, declara tú también, profetiza tú también, porque el milagro ya fue decretado. Solo falta que se escuche tu voz en la tierra, armonizada con la voz del cielo. Tu cuerpo ha estado aguardando algo más que diagnósticos, tratamientos o rutinas. Ha estado aguardando tu voz, no una voz que reitere lo que escucha del mundo, sino una que refleje lo que ha recibido del cielo. La sanidad no se inicia cuando un síntoma se desvanece. Comienza cuando el alma se atreve a afirmarse en la verdad y el cuerpo reconoce a quién pertenece, porque el cuerpo es terreno sagrado y ningún terreno florece bajo el abandono. El abandono más profundo no es el físico, es el espiritual, y hoy has sido confrontado con una verdad que no puedes ignorar. Lo que enuncias con autoridad sobre ti mismo marcará la diferencia entre continuar viviendo bajo el peso de lo visible o comenzar a caminar bajo el poder de lo eterno. Dios no te diseñó para vivir en fragmentos, no separó el alma de la carne como si pudieran transitar por sendas distintas. Cuando infundió vida en el hombre, creó un ser integral. Cada parte de ti está interconectada con una intención divina. Y cuando tu expresión comienza a proclamar armonización, cuando tu corazón se somete al Espíritu, algo se ordena en los cimientos de tu ser. No es ilusionismo, es diseño restaurado, es propósito reactivado, es identidad reconocida. La voz que no has empleado con autoridad es la misma que hoy se convierte en el instrumento de tu progreso. No porque tus palabras posean poder intrínseco, sino porque han sido sometidas al poder de la palabra divina. Cuando lo que pronuncias proviene de lo que la divinidad ha manifestado, entonces no hay vacío, no hay silencio, no hay obstáculo que se mantenga firme por mucho tiempo. El cuerpo comienza a responder, no al volumen del clamor, sino a la precisión de la verdad. Hoy es el momento de recuperar esa voz, de hablarle a cada parte de ti como quien conoce su origen, de comunicarle a tu sangre que fluye con la vitalidad que Dios le confirió, de recordarle a tu cognición que fue concebida para la paz, de proclamar sobre tus huesos que poseen fortaleza para sostener el llamado. Porque tu cuerpo no está aislado del propósito, está incluido en él, y si la divinidad te desea robusto para lo que se avecina, no puedes seguir reiterando lo que debilita. Tienes que ser el primero en acatar tu asignación, y eso incluye hablar conforme al reino. El adversario no necesita tocarte cuando logra persuadirte de que no posees voz. Pero cuando tú decides emplearla, se activa la resistencia celestial, se activa la vida que se encontraba estancada, se activa la sanidad que estaba aguardando una instrucción nítida. Porque lo que no se nombra, no se ordena, y hoy la divinidad te está convocando a ser alguien que ordena desde la fe, no que observa desde el temor. Hay un eco que necesita ser generado desde la esfera terrenal, un eco que provenga de expresiones que han comprendido su autoridad, un eco que no reitere el lenguaje de la enfermedad, sino la melodía de la restauración, un eco que traspase el agotamiento, la opresión, el tiempo perdido. Y ese eco se inicia contigo, hoy, aquí, no después, porque lo que no declares ahora, mañana quizás ya no posea el mismo terreno fértil. El espíritu está presto, tu cuerpo está escuchando, y tú te encuentras en el epicentro exacto donde todo puede comenzar a transformarse. Así que levántate, no solo físicamente, sino espiritualmente. Abre tu boca, pronuncia lo que la divinidad ha manifestado, y no te detengas, porque si Él afirmó que puedes sanar, entonces no es una posibilidad, es una dirección. Y la dirección ya fue impartida, solo falta que comiences a transitar en ella.
Estás listo para impartir esa orden a tu cuerpo, porque el cielo ya se ha expresado, ahora te corresponde a ti activar la sanidad en tu vida. No olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para un camino de transformación y fe inquebrantable.